Bueno, el 1 y el 2. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Bueno, estaba pensando en estos versículos, pero sobre todo estos versículos que me hablan de la limpieza, es sobre todo de la poda, ¿no? De podar. De limpiar es podar, no es coger una manguera y echarle agua. Muchas veces echarle con una manguera agua me dijeron a mí que eso podría hacer que se pudieran las hojas. Esto no sé si es verdad o no, pero yo muchas veces riego las hojas de algún árbol y me dijeron, no, eso no lo hagas porque eso lo que trae es que los bichos vengan y vayan comiendo y total que se pudren. Sí que lo mejor cuando hay que regar, pues hay que regar al suelo la raíz en la que bebe y la raíz en la que da el fruto. Todo lo demás es para podar, se tiene que ir podando. Cuando hablamos de la poda nuestra, es difícil, pero hay varios ejemplos de lo que es la poda, lo que es podar. Varios ejemplos que son muy duros. Muchas veces el cristiano nos quiere durar, pero la verdad es que Dios cuando corta, porque sabéis que cuando un árbol crece, y si no podamos las ramas van creciendo, de tal manera que las ramas se hacen pesadas y van cayendo hacia el suelo, hacia la tierra. Entonces ese peso hace que el árbol sufra. Entonces lo bueno es podar y cortar. Por supuesto que el árbol, cuando se le corta, al árbol le duele. Al árbol le duele y el árbol llora. Yo no sabía eso, pero los buenos jardineros dicen que el árbol llora. Y hay que tener cuidado cuando se poda, que se pode un poquito el oblicuo, y no el oblicuo para arriba para que el sol le dé se seque las ramas, sino hacia abajo. Tiene que cortar el oblicuo y hacia abajo para que, aunque llueva o caiga lo que caiga, no le dé a las ramas y la fruta. Siempre hay que cortar el oblicuo y hacia abajo. Esas son cosas que se van haciendo. Entonces, para nosotros la poda hay varios ejemplos de lo que es la poda. Y la poda, cuando el Señor nos poda hay que estar dispuesto a perder. Y ahora a nosotros nos viene la pregunta, ¿cuánto estamos dispuestos a perder? ¿Cuánto? Para que el Señor haga que el fruto en nosotros se multiplique y sea mucho más grande. Sabéis que al podarlo, al principio, el primer año, a lo mejor los frutos son chiquitos, pero cuando lo va podando, lo va abonando, lo va cuidando, los frutos cada vez son más grandes. Yo me acuerdo que yo tenía un ciruelo y cada año los frutos de la ciruela eran exageradas de grandes. ¿Por qué? Porque había que cuidarlo, había que podarlo, había que abonarlo, había que regarlo, había que estar pendiente de él. Y así el Señor está pendiente de nosotros. Y aunque recibimos de lo alto el poder del Espíritu Santo, sí es cierto que Él tiene que podar, porque nuestras ramas tienden a una cosa, a caer hacia el suelo. Y sabéis lo que es el suelo. En el suelo, pues, es donde la serpiente come. La serpiente se arrastra por el suelo y come polvo de la tierra. Y si nuestra hoja va al suelo, pues lo más seguro es que la serpiente venga comiendo. Entonces hay que podar, y en la poda, ya te digo, es dura, va a doler. Muchas veces incluso podemos pensar que es Satanás el que está enviándonos cosas para que nuestra fe decaiga. Pero en esa poda el Señor es el que permite, y el que corre y el que permite ciertas situaciones en nuestra vida para dar un fruto mucho más abundante. Si cogemos José, que es uno de los ejemplos grandes, José sabéis que tenía una túnica de múltiples colores, era como los colores del arco iris. Sabéis que antiguamente, yo no sé si estáis enterados, pero antiguamente el arco iris representaba la iglesia de Cristo, que hablaba multitud de razas, multitud de naciones, multitud de lenguas, multitud. Pero el mundo gay se ha apropiado de esa bandera, y ahora los cristianos no pueden usar esa bandera, porque el mundo gay se ha apropiado, y entonces ahora la bandera del gay es una bandera arcoíris.
No sé muy bien por qué la usa. Yo sabía que el cristianismo la usaba porque era multitud de lenguas, multitud de pueblos, multitud de naciones, multitud de culturas, multitud de muchas cosas. Entonces, todo al mezclarlo, ya sabéis, no sé si lo sabéis o no, pero al mezclar todos esos colores, sabéis cuál es el color que sale, el blanco, ¿no? Yo no sabía eso, yo creía que al mezclar todos los colores iba a salir un negro oscuro o algo, pero parece que no, parece que sale el blanco. Por eso era el símbolo de la iglesia, pero hoy en día el símbolo de los gays. Es decir, que nosotros ya no podemos usar esta bandera porque ya se han apropiado de ella. Pero sí José, un hombre que vestía con muchos colores, es decir, que él era un hombre que al vestir de muchos colores, vestir del arco iris, representaba como la iglesia, él representaba la iglesia. Por eso se usó esa bandera de la iglesia. ¿Y qué estuvo dispuesto a perder José? Pues prácticamente todo. Prácticamente todo. Él, los hermanos lo envidiaban. Le decían soñador. Es decir, era un hombre que tenía sueños, visiones. El Señor le había mostrado que Él iba a estar ahí y la luz, la estrella y la luna se iban a mostrar ante Él. Y los hermanos se inclinaron, hasta sus propios padres se inclinaron, diciendo que está insinuando que yo, tu madre y tus hermanos nos vamos a mostrar ante ti. Y Él no dijo nada porque era una visión, un sueño que había tenido. Pero era un sueño de parte de Dios. Y cuando los hermanos lo cogieron, tú imagínate que tu propio hermano, tu propia sangre, tu propia familia te venga. Eso tenía que ser un dolor tremendo para mí. José, que era un hombre que estaba en los planes de Dios, que amaba a Dios, que trataba de que su hermano estuviera más en las tareas de Dios que en el tratar de probar y tratar de hacer cosas que no eran gratas a los ojos de Dios, pues él fue vendido por su propio hermano. Yo no sé, ¿no? Pero yo pienso que eso tendría que ser un dolor muy grande, que tu propio hermano, de tu propia sangre, de tu propia familia, te metan y antes te querían matar. Yo creo que ese hombre podría haber dicho, Señor, ¿cómo se van a cumplir mis sueños? ¿Dónde están las visiones que tú me has dado si ahora me voy aquí esclavo para Egipto? Y pasar un año, hermano, no solamente fue eso, sino que en la casa de Potifar lo acusaron de querer abusar de su mujer. Fue a la cárcel, cada vez iba de peor en peor, en vez de ir de mejor a mejor, iba de peor en peor. En la cárcel ya allí, hundido, de ver a dos sueños, y le dice, acuérdate de mí cuando vayas a Faraón, y pasaron años antes de que este hombre se acordara de José. Es decir, que José cada vez iba de peor en peor. Es como cuando nosotros estamos florecidos y de buena primera viene una rama por aquí y nuestras flores caen y nuestros frutos caen y todo cae y nos encontramos totalmente pelados de todo y podemos empezar a decir, bueno, pues Señor, ¿qué es lo que ha pasado en eso? ¿Quién tiene la culpa? Muchas veces podemos decir, Señor, tú nos has puesto aquí para iluminar esta tierra y ahora resulta que estamos la mayoría derrotados, hecho polvo, sin aliento, sin deseo, sin ganas, como José podría estar. Yo creo que José para él aquello fue un dolor y seguramente un pensamiento de decir, Señor, ¿pero qué es lo que he hecho yo para merecer esto? Si tú me has dado un sueño de esto y me has dado otro sueño, otra visión de esto, y nosotros podríamos pensar, Señor, tú nos has dado esta visión para Torre del Mar, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde hemos fallado? Como dice Manolo, si he pecado, dice aquí, vosotros estáis limpios por la palabra que Dios habla. Que si nosotros estamos limpios por la palabra que Dios nos habla, no podemos pecar contra Dios. Puede que el pecado muchas veces que nuestras cosas hagan que tengamos falta y tengamos defectos, ¿no? Pero el Señor nos va a limpiar. Solamente que estamos en la boda. ¿Para qué? Para un fruto mayor. ¿Qué pasó con José? José, su esperanza era Dios y su sueño era Dios y para esto él lo era Dios. ¿Y por qué puedo decir esto?
Porque cuando su hermano viene, él les dice, no me habéis vendido vosotros a Egipto, sino que Dios me ha traído aquí para preservar vidas. Él podría haber dicho, vaya, ahora estáis aquí, ¿no? Pues ahora la voy a pagar todo junto. Podría haber dicho eso. Era su venganza. Era su triunfo. Sus propios hermanos estaban cumpliendo su sueño, su misión. Estaban postrados ante él. Estaban postrados ante él. Y él podía haberse vengado fácilmente. Pero él supo decir de parte de Dios, ustedes no me habéis vendido a Cristo. Es Dios el que me ha traído aquí para preservar vidas. Entonces podemos pensar, Señor, estamos aquí que ya hasta el ayuntamiento no nos conceden salir a la calle. Se lo conceden a todo el mundo menos a nosotros. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué es lo que va mal? ¿Qué es lo que anda mal? Vamos a confiar en el Señor como hizo José, ¿no? Él perdió su vestimenta porque la arrancaron, la cubrieron de sangre para engañar al padre y perdió la familia, perdió los tiempos con su padre y con su madre, perdió los tiempos de su hermano, lo perdió todo, pero al final lo tuvo todo. Al final sus propios hermanos se postraron, su padre vino y hubo una recuperación total. Ya tenía él hasta hijos. Se sabían fructificar, había empezado a fructificar. Una vez que se acaba la cola y llega otra vez el verano o la primavera, digamos, él empieza a fructificar. Tiene dos, Manasés y Efraín. Y la verdad que es un gozo poder ver cómo él perdona a su hermano, cómo él perdona todo, y él reconoce que Dios ha sido el que lo ha traído aquí. Otro de los ejemplos de la boda es Job. Job andaba en la presencia de Dios también, tan glorioso, tan alto, todo el mundo venía a pedirle consejo, era uno de los grandes dentro de su ciudad, y sin embargo Dios permite ciertas cosas. No, el enemigo viene y ataca, pero es porque Dios permite. Y empieza a podar a Job. Empieza, le quita los hijos, le quita todo lo que tenía. Que hasta su mujer le dice, mira, déjate ya de Dios, déjate ya de adorar a Dios, sino, yo qué sé, olvídate de Él y sigue tu vida, porque si haces todo lo que está aquí, tanto estar postrado ante Dios. Y él dijo, mujer, solamente vamos a recibir lo bueno de parte de Dios, no vamos a recibir lo malo. Muchas veces tenemos que pensar en eso también, hermano. Todo lo bueno es de Dios, no va a permitir nada malo en nuestra vida, Él muchas veces va a permitir dolor en nuestra vida. Va a permitir porque Él tiene que ir cortando ramas, cosas que no son de su agrado y que van pesando y que lo van haciendo pesado. Había un cantante, era católico, él decía, ¿por qué las rocas no flotan en el mar? Dime por qué, Señor, las rocas no flotan. Y la respuesta es porque son demasiado pesadas, demasiado duras, son insensibles, son demasiado fuertes, son demasiado engreídas. Por eso las rocas no pueden flotar. Ahora él dice, ¿por qué los juncos sí flotan en el mar? Dice, porque son sencillos. No hay dureza en ellos, no hay nada. ¿Qué es lo que queremos ser nosotros, junco o roca? Muchas veces queremos ser roca, queremos ser fuerte, invencible, indestructible, todo. Y ahora viene el Señor y le dice a Satanás, bueno, mi siervo es fiel y ahí está, pruébalo. Y la roca empieza a tambalearse y a derrumbarse. Y aquí le pasó a Job, era muy fuerte en esa ciudad. Y el Señor empieza a permitir cosas en su vida. Y aunque Él no la entiende, Él solamente sabe decir, sé que en mi carne veré a Dios. Fíjate tú hasta dónde llegó Job. Yo sé que en mi carne he de ver a Dios. Él decía, yo sé que mi Redentor vive,
me está pasando esto, no entiendo por qué. Iría delante de Dios y le preguntaría, Señor, ¿por qué? Muchas veces nosotros cuando nos vienen situaciones difíciles, podemos decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y no recibimos respuesta. No recibimos respuesta. Job no recibía respuesta en todas sus quejas. Solamente al final nos dice que cuando ya se calla, entonces Dios habla. Pero para que Dios hable, te tiene que callar. Si no, Dios no habla. Saber que Dios no es Dios de... ¿Cómo se dice eso? Ya no me acuerdo de la palabra. Pero Dios no habla en las cosas cuando hay muchísimo. Dios quiere ser, Dios es Dios de orden. Él respeta tu orden. Si tú hablas, Él no te interrumpe. Tú quieres respuesta, cállate. Es muy difícil callarse, pero tienes que callar. Si no, Dios no te va a callar. Dice que Jeremías estuvo orando para saber qué había de hacer el pueblo. Dice que estuvo orando por 10 días. Y a los 10 días recibió tiempo. Pablo estuvo orando, Señor, quítame este aguijón, hasta que el Señor le dijo, mira, bástate de gracia. Y nosotros, ¿por qué no recibimos respuesta? Porque muchas veces hablamos más de la cuenta y empezamos a hablar. Y Señor, y Espíritu Santo, mira, aquí yo voy todos los domingos al culto. Mira, yo voy incluso los miércoles. Yo leo tu palabra, yo veo alguna película. Veo muchas cosas que no debería ver. También lo sé. Pero es que soy bueno, es que yo no hago nada malo. Nos justificamos como los católicos. Yo no he matado a nadie, no he robado, ¿no? Y Dios no te contesta. ¿Por qué? Porque Él está orando. Y muchas veces el Señor está deseando decirte, mira, bástate mi gracia. Calla ya, bástate mi gracia. Nosotros no callamos. Y Job estaba ahí y perdió todo el hermano. Yo creo que eso, Job incluso perdió más que José. Porque imagínate cuando viene y dice, mira, tus hijos y tus hijas mueren. Tú te das cuenta cuando te digan aquí que tu hijo ha muerto. Es un dolor tremendo para los padres. Pero él seguía esperando a Dios. Y se quería justificar y no entendía el porqué. Muchas veces podemos no entender nosotros el porqué estamos en situaciones tan duras y tan extremas. No lo entendemos. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que pasa en los gobiernos celestiales. Muchas veces hablamos tan bien, hablamos tan fuerte, y muchas veces muchos cristianos dicen, Señor, nunca me separaré de ti. Y viene Satanás y dice, la persona que ha dicho esto, que esta puerta que en 2 segundos tarea. Y el Señor le dice, bueno, verdad, ¿sabes? Y ahora viene Satanás y te hace 2 jugarretes y ya todas tus fuerzas se tambalean. Y ya entra en un estado gravitatorio. Todo es grave, todo es duro, todo es malo. Nadie sufre lo que tú sufres. ¿Sabes lo que pasa? Que nada más que le duele al que tiene el dolor, a los demás no le duele nada. Si yo te cuento, ay, tengo un dolor aquí, que no me deja vivir, no sé qué, no sé qué, y yo te le cuento, si tuviera el mío. ¿Por qué? Porque mi dolor a ti no te duele, ni el tuyo al mío. Los dolores de cada uno son para cada uno y cada uno lo sufre en la intensidad que lo sufre. Pero la realidad es que si yo te cuento mi dolor, tú podrás decir, yo que siempre está enfermo, siempre está mal, siempre está dejado, que a lo mejor no tiene nada después de cuento para dar ya, para hacerse mal. Sí, pero mejor es callar en el dolor y decir, Señor, yo espero que me calles. Y el Señor te da la respuesta, y te dirá, bástate de gracia. ¿Sabéis lo que le pasó también a Job? Él perdió, pero su fruto fue mucho más abundante. Dice que, vamos a leerlo para que vean el fruto tan grande que tuvo Job. Job 42,
Le dio el doble de lo que quería. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de buey y 1,000 asnos. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Selima, y de la segunda Tesia, y el de la tercera Kerenapú. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y le dio su padre herencia de su hermano. Sabéis que antiguamente las mujeres no tenían herencia, los hermanos. Pues esas 3 tuvieron herencia. Y eran las más hermosas, es decir, que el fruto después de la poda es mucho más hermoso y es mucho más abundante. Mucho más hermoso y mucho más abundante. A lo mejor ahora, pues eso, estamos aquí pasando, dicen algunos la de Caín, yo no sé la que pasó Caín, pero sí que lo pasamos mal, sí. Pero el Señor es que tiene la respuesta y el Señor espera pacientemente que tú le conozcas, como hizo Job. Dice, yo conozco que todo lo puede y que no hay pensamiento que se esconda de mí. Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía, porque muchas veces hablamos y podemos decir, es que mi estado no puede ser que Dios permita y que Dios haga, que Dios... No entendemos la mayoría de las cosas. Dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Cuando preguntamos, tenemos que callar para que Él nos dé la respuesta. Si no callamos, ya sabéis, no hay respuesta. Tenemos que callar. Y tenemos que aprender a callar. Y ahora es, te oía, te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y una vez que tú lo ves, puedes decir como Job, por tanto me aborrezco y me arrepiento por mi Señor. Me aborrezco porque yo me creía que yo era lo más grande, lo más perfecto, y ahora resulta que cuando te miro a ti, pues soy un inútil total. No tengo derecho a la vida, no tengo derecho a tu misericordia, no tengo derecho a tu amor. Todo es por la gracia de Dios. No hay nadie que tenga, digamos, el derecho de ser amado. Él nos ama de pura gracia. No tenemos ninguna belleza ni nada extraordinario para que Dios nos provea todo lo necesario para nuestra vida. Si lo hace, por pura gracia. No hay más, todo es por pura gracia. Sí que la poda muchas veces es difícil, pero también tenemos que estar dispuestos a perder. Imagínate que el árbol, cuando tú le vas a meter la tijera para cortar, y te la mano. Y digo, uy, yo a mí no me corta eso. Ah, a mí no me corta eso. Y muchas veces nos quejamos, tenemos que aprender a soportar lo que es la poda. Dios está aquí por darnos, hermano. Y aunque muchas veces estemos doloridos y no entendamos el porqué de las cosas, el fruto va a ser, como ha dicho Manolo, el doble o el triple. No sabemos lo que Dios hace, porque Dios multiplica, si caen en tu diestra 1,000, 10,000 serán los que caigan a tu otro lado. Si caen por un lado 1,000, 10,000 por el otro. Él multiplica por 1,000. Es decir, que nosotros vamos a estar esperando lo que es la bendición de Dios después de la prueba. Vamos a ver lo que es la bendición de Dios. No vamos a temer por lo que está pasando, ni por la situación que estamos pasando, ni el por qué es tanto dolor, porque, hermano, lo que Él nos va a dar es mucho más abundante y mucho más hermoso. Puede que no entendamos el por qué estamos pasando situaciones difíciles, puede que no lo entiendas, puede incluso que te quejes delante de Dios. Pero nosotros no sabemos que allí el Señor tiene su consejo, tiene sus cosas y está mirando, y no te vayas a creer, no hay nadie que esté escondido a los problemas. Dios lo sabe todo. Muchas veces lo que pasa es que nuestras propias palabras nos frenen cuando nos afirmamos y cuando decimos nadie puede conmigo, nadie me va a derrotar, nadie me va a hacer perder la fe. Cuando hablamos de esta manera, Satanás, como dice en Job, que presentan todos los hijos de Dios delante de él y entre ellos y de Satanás.
Sabéis que entre los hijos de Dios vive Satanás. Y Satanás le puede decir, mira eso lo que ha dicho, me permite tentarlo porque te digo una cosa, Satanás no tienta a nadie si Dios no se lo permite. De nosotros no puede tocarlo si Dios no se lo permite. Como le decía Job, que bueno, tócalo pero su vida no. Quitarle todo lo que quiera pero su vida no. Así que Dios puede decirle, bueno sí, te permito, solamente porque Dios lo permite. No hay nada que nos ocurra sin que Dios lo sepa y sin que Dios lo permita. Nadie puede tocarle si Dios no lo permite. Pero una vez estuve hablando con una persona endemoniada, estuve hablando del amor de Dios y ella me dijo, habla tan maravillosamente del amor de Dios que me dan ganas de darte dos puñetazos. Y yo le dije, sí, pero es que mi Dios no te lo permite. ¿Qué? Digo, que mi Dios no te lo permite. Si yo quiero te pego, digo, si tú quieres sí, pero como Dios no quiere, tú no me pegas. Tú, y no se atrevía nada, solamente pude decir, tú estás salado. Estoy salado, pero Dios no te lo permite. Yo le hago el camino, pero Dios no te lo permite. Y después no quiso que expulsara el espíritu maligno que tenía. Le pregunté yo también, digo, si tú quieres, Dios te puede liberar del espíritu maligno. Se quedó un momento parado, lo pensó y dice, no, mejor me quedo como estoy. Y ya está, ahora. Pero muchas veces, hermano, es verdad que el Señor te pone atención sobre cosas que van a venir sobre tu vida. Porque llama la atención de cuidado. A lo mejor muchas veces estás tú cocinando y te dice el Señor, cuidado, te vaya a quemar. Pero como muchas veces dice, yo estoy acostumbrado a cocinar, se ha quemado. Pero el Señor siempre avisa, siempre, de las cosas que van a pasar. Muchas veces tú sabes y no sabes por qué, sabes y las cosas se atrasan y las cosas acontecen de tal manera que no llega a tu hora. Y ahora resulta que en medio del camino ha ocurrido algo que si tú no te llegas a desplazar, te hubiera pasado a ti. Yo una vez iba en el coche y iba a bueno, sabéis más o menos que yo soy un poquito verdad y testarosa antes de un coche. Y iba lanzado y estaba diciéndole al hombre que estaba delante de mí, no te das cuenta que se va a poner tan grande. Tírale. Pero no podía levantar y entonces él iba frenando. Total, que se me puso lo posible. Por lo tanto, en ese momento vi un camión pasar a toda velocidad. Y yo dije, Dios mío, si yo llevo adelante a este hombre, el autobús, el camión se me lleva mal. Vamos, se destruye totalmente. Así que hay cosas que acontecen que tú no sabes por qué, pero pasa. Y eso es igual. Exactamente. Dios siempre va tratando de cuidar a sus hijos. También permite que nos acontezcan cosas, porque necesita podarnos y necesita embellecernos. Sabéis que contra más situaciones difíciles pasemos y salgamos victoriosos, más hermosas vamos a ser delante de Dios. Mucho más hermosas. Porque ya no va a ver como somos, sino va a ver la hermosura que hay en amarlo y en servir. Más problemas tiene, más sale victorioso de los problemas, más hermosura. Como esas ciruelas que acaban de enseñar a mis ciruelas, te comía uno y te acababa algo. No como ahora hay algunas ciruelas chiquititas que tienen que comer el pin para más o menos estar bien. No, esa columna no está. Y cuando el Señor ve, y cuando nosotros pensamos, y empecemos a entender que hay cosas que vienen de parte de Dios, porque Dios lo permite, no por otra cosa, porque Dios lo permite, que es para realzar nuestra vida, para realzar la belleza de la vida. Y en vez de eso, pues lo iremos multiplicando, porque Dios después hará, ¿cuántos hijos has perdido? 10. 100. Porque Él multiplica por 10. Él no dobla, Él multiplica por 10.
¿Qué has perdido de hijo? 2, 20. Y así, pero vamos a dejar que, y vamos